sea cada uno de ustedes bienvenido en esta hora. Es una alegría nuevamente que volvamos a encontrarnos. A través de este medio podemos recibir de la palabra del Señor su consejo, podemos recibir todo lo que necesitamos. Así que ahora yo le pido que usted pueda disponer su vida. Si ha dispuesto este tiempo para poder escuchar de la palabra del Señor, abra su corazón. Permita que el Señor le hable, permita que el Señor le enseñe, permita que la instrucción del Señor llene su corazón. Porque sin ella, la verdad que es complejo poder avanzar en este mundo. Vamos a orar, le voy a pedir que me acompañe para que el Señor haga misericordia en esta hora y nos pueda asistir por medio de la introducción de su bendita palabra. Padre, agradecemos y bendecimos tu nombre. Grande eres en amor y en misericordia. Estamos sostenidos por tu mano, fortalecidos, Señor, en tu poder. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos guía y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Te pido en esta hora, Señor, que nos asistas. Necesitamos, Señor, que tú afirmes, Señor, todo nuestro sentido. Sostiene nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, recibir de lo tan preciado, Señor, que tú tienes para nosotros, que es tu palabra, la cual, Señor, debemos mirar con mucho respeto, con mucha devoción, también, Señor, con una gran adoración a tu nombre, por tan bendito bien que nos entrega. Te pido, Padre, oh Dios eterno, que tu palabra haga vida en cada corazón. Te pido, ocupa mis labios, Señor, con sabiduría, ciencia de lo alto. Bondad que te imploro en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria para usted, Señor. Quiero que usted me acompañe al segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel vamos a ir al capítulo 3. Samuel, en el capítulo 3 vamos a leer el verso 1. Dice así: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Santo es el Señor. Aquí la palabra del Señor nos va a hablar de dos casas, en la cual nos detalla este verso. Esta historia tiene altos y bajos, y detrás de cada historia que nosotros encontramos en la Escritura hay hombres y mujeres como usted y como yo. Estos hombres y mujeres vivieron las experiencias más hermosas, aunque en cada uno de los procesos no es fácil poder asimilarlo, pero con la ayuda del Señor ellos pudieron seguir adelante, pudieron avanzar. Con la ayuda del Señor ellos pudieron contar grandes victorias y también poder decir a otros que es bueno confiar en Dios. Aquí nosotros encontramos a David, vamos a hacer un pequeño recorrido en su larga historia, porque tiene muchas facetas su historia, es tan hermosa, desde ese joven, el cual fue ungido, porque Dios así lo permitió. Él se había buscado ese joven que era conforme a su corazón, que estaba dispuesto a escuchar a Dios y a atender cada una de sus órdenes. Este joven ungido, en el cual se le entregaron las promesas que él sería el rey de Israel. Aunque esto no ocurrió en los momentos que tal vez puede esperar el hombre, puede esperar la sociedad, puede esperar Israel, con todas las circunstancias adversas que tuvieron que vivir mediante el rey Saúl, que había tomado el reino y lo había dirigido conforme a su pensamiento. Esto había arrastrado un desequilibrio, había arrastrado dificultades, había arrastrado una falta de gobierno, una falta de confianza tremenda en el Señor. Por cuanto el hombre, hablando de Saúl, se vio a sí mismo como capaz de poder sacar a Israel adelante. Pero solamente él era aquel que tenía que escuchar a Dios.
y hacer lo que Dios le mandaba. Pero Dios llama a este joven David. Este joven David que después, a través del tiempo, estuvo al lado de este rey. Le acompañó al rey, fue su músico personal, fue también comandante de su ejército, un hombre valeroso, un hombre que colocaba el nombre de Dios en alto, por cuanto él contaba las experiencias que había vivido con el Señor desde su juventud. Y hablamos de estas cosas cuando el Espíritu Santo venía a él y podía recibir tal fortaleza y así defender las ovejas que estaban al cuidado de él, que eran de su padre. Entonces, cuando él fue parte también del reino junto a Saúl, empezó Dios a hacer maravillas a través de él. Empezó su nombre a ser conocido, su nombre a ser vitoriado, y también hasta canciones se levantaron por las victorias que él tenía constantemente en cada una de las batallas. Este hombre que se veía encumbrarse de una manera sin igual. Este hombre que podía mirarse de todos los ángulos, un hombre preparado en todas las áreas para poder ser el siguiente rey de Israel una vez que Saúl no estuviera. Pero como nadie sabe los propósitos, los designios de Dios, nadie comprende cómo Dios hace las cosas. Sabemos que Dios todo lo que hace está bien hecho. Él jamás se equivoca. Él todo lo hace bien. Y dentro de todo el proceso se encontró este joven combatiente, este joven aliado del rey, un hombre de servicio, un hombre cariñoso, amoroso, un hombre leal. Se encontró también en una situación tan difícil que ya su rey lo único que deseaba era su vida. Y todas estas cosas las acompañaron de diferentes campañas de violencia, de diferentes campañas también, asistiendo el rey a otros para que pudieran dar muerte a David. Esto le hizo arrancar del reino, huir, porque Saúl, su rey, ya había resuelto darle muerte. Entonces tuvo que salir de ese lugar. Mire todos los sentimientos que tiene que haber acompañado a este joven David. Todos los sentimientos que fueron acumulándose en su mente, en su corazón. Por cuanto, ¿cómo se podía entender las situaciones? Si se habla de lealtad, fue un hombre leal. Si se habla de un hombre que estaría dispuesto a dar la vida por su rey, él era el primero. No había nada que él no hiciese por su nación, por su rey. No hubiera nada que él no hubiese hecho. Lo hizo todo. Se entregó de lleno y ahora se encuentra en una situación. Estamos detallando parte de su historia. Se encuentra en una situación ya de odio y de aborrecimiento de parte del rey Saúl. Él tiene que huir, tiene que esconderse en diferentes lugares, y ahí en medio de estos lugares donde tenía que esconderse para que el rey Saúl no lo alcanzara y le diera muerte con sus hombres, su familia se acercó a David donde él se encontraba, escondiéndose en las cuevas por ahí. De ahí en todo este proceso se le empezaron a acercar hombres que estaban afligidos, hombres que estaban endeudados, hombres que estaban en amargura de espíritu. Ellos fueron acercándose a este varón, por cuanto también David había sido colocado delante del rey como un desecho, como una persona desleal, como una persona que no se podía confiar en él. Ese fue el nombre que se le fue dando, o el nombre que le fue dando Saúl el rey, por cuanto por eso quería matarle. Como que David en un momento se podía levantar para tomar ese reino. Sabemos que David, con el respeto que tenía por el ungido de Dios, jamás habría hecho eso. Entonces él, ahora, retirado del reino, escondido por ahí en las cuevas, se acercó a su familia, se acercaron a estas personas afligidas, personas endeudadas, personas amargas en su espíritu. Toda esta gente se acercó por la razón siguiente, porque David los entendía. ¿Cómo no lo iba a entender si él estaba en una constante aflicción en el reino mientras estaba con Saúl?
Porque cuántas veces Saúl trató de darle muerte, mas Dios lo guardó. Cuántas veces sucedieron estas cosas, él ya no se podía confiar en nadie, porque los que estaban al lado de Saúl, cada uno de ellos era también, podía atentar contra la vida de David. ¿En quién se podía fiar? Estaba en aflicción y también estaba en amargura, en gran amargura de espíritu. Porque ¿cómo se pueden entender estas cosas? Si vemos tanta lealtad en David, tanto amor entregado para que reciba este pago. Santo sea el Señor. Pero también había algo en David, que él asimismo se encontraba un deudor, porque todas las promesas que Dios había dado, todas las cosas que Dios había dicho, había algo que resaltaba, que Dios lo había colocado, que Dios lo había elegido. ¿Para qué? Para dar libertad a su pueblo, para poder tener victoria delante de sus enemigos, para librar al pueblo de Israel por medio de su mano. Y estas cosas quedaron ahí sin lograrse, por cuanto tuvo que salir del reino, tuvo que huir. Entonces todo esto también era una deuda y una carga tremenda para él, porque no se había cumplido esto. Recuerde que David lo único que sabe que fue ungido para ser rey. Él no sabe nada más. Todas las otras cosas Dios no le ha revelado, todas estas situaciones, estos sinsabores, todas estas cosas las tiene que ir aprendiendo en el camino de la mano del Señor. Hay cosas nomás que Dios nos revela, las demás no nos cuenta nada, pero nos ayuda a vivir en cada uno de los procesos. Y esos procesos son los que estaba viviendo David de la mano del Señor. Entendía a aquellos que estaban en aflicción y se acercaban a él. Angustiados en diferentes lugares de la nación, llegaban delante de él, los podía recibir, los podía acoger, les podía dar consuelo a los desconsolados. Y qué decir a los que estaban amargados en su espíritu, como tenía esa amargura tan grande David. Deudores, ¿cuántos deudores? Aquellos que tenían que huir por cuanto eran perseguidos por las deudas, ahí también llegaron delante de él. Eso habla de una gran empatía. Por eso es necesario muchas veces vivir procesos para que podamos comprender a otros, para poder entender lo que otros viven, las necesidades que tienen, todas las circunstancias adversas, porque si no hemos pasado ese camino, ¿cómo podríamos señalar cuál es la condición del camino? ¿Cómo si no lo conocemos? Mas David ya estaba conociendo todas estas cosas, porque necesitaba a Dios. Era primordial para Dios hacerlo pasar todos estos eventos. Santo sea el Señor. Aleluya. Mira lo que dice la Escritura. Dice, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Hasta ese entonces había quedado esto detenido. Recuerde que mientras David estuvo en el reino con Saúl, se iban de victoria en victoria, victoria en victoria. Pero una vez que David ya no estaba, aquella luz que Dios había puesto en ese lugar ya no estaba, habían derrotas, habían sinsabores, habían una cantidad de cosas graves que sufría el gobierno en manos de Saúl, por cuanto Dios al que asistía era constantemente a David. David, que ya en todo este proceso de persecución, porque él jamás, si lo puedo decir de esta manera, jamás él pensó formar un ejército con todos aquellos que se allegaron a él. Él nunca tuvo en su mente tener un ejército fuerte, un ejército fortificado para poder hacer frente a Saúl. Lo que menos estaba en su corazón, por cuanto mantenía el respeto al ungido de Dios. Este ejército se fue formando. Este ejército se fue formando de todos aquellos que venían con una gran necesidad en sus corazones, una gran necesidad en su familia, en sus hogares, y que se allegaron a él. Todas estas personas fueron formando un ejército que les vuelvo a decir que David jamás buscó esto. Pero Dios es el que prepara todas las cosas. Pero aún así, Saúl siguió persiguiéndole. Aún así siguió
Saúl hostigándole porque deseaba matarle. Hasta que para poder terminar todo esto, David tuvo que salir de su tierra. Él se alejó de su tierra y buscó refugio en la tierra de los filisteos. Ahí estuvo, porque en la batalla donde Saúl murió, estaba David como un extranjero allá en la tierra de los filisteos. Eso era cuando David murió en aquella batalla juntamente con su hijo. Le llega la noticia a él de que Saúl había muerto. Él lo recibe con mucho pesar esto, con mucho dolor, por cuanto el respeto y el amor a su rey lo mantenía, aunque en algún momento también deseó o se le pasó por su mente ser parte de una batalla con los filisteos en contra de Saúl, pero Dios no se lo permitió, para que no quedara eso en su corazón, esa tristeza tan grande que hubiese levantado la mano contra su rey. Dios no se lo permitió, no se lo permitió. Grande sea el Señor. Ahí nosotros vemos cómo Dios va preparando todo en el camino para sus hijos. Eso lo hizo con David desde su juventud, desde el paso por el reino con Saúl, del proceso en angustia, en persecución, en amargura de espíritu. Dios entró con él en cada una de estas etapas, asistiéndole, ayudándole, guiándole, sosteniendo su mano y haciéndole cada vez más fuerte. Un hombre que iba adquiriendo experiencia, sabiduría, ciencia e inteligencia. Era un hombre que Dios estaba capacitando en todo momento, sin siquiera él entender que en un momento lo que le leí, un día se cumpliría, que Dios haría ¿qué? Libraría a Israel a través de su mano, y a través de su mano lograría tener paz en todo alrededor. Santo es el Señor. Cuando David sabe o le notician de la muerte de Saúl, ¿qué es lo que hace? Espera unos días y consulta a Jehová. Él podría tomar decisiones. ¿Por qué razón le digo? Porque David tenía todas las promesas asimiladas. Tenía muy claro que Dios las había dado. Dios había tratado con él a través del profeta Samuel. Todas estas cosas le habían sido entregadas. Dios le había hablado de cada una de las promesas que venían y que se colocarían sobre él. Entonces, podría haber pensado él que tenía todo el derecho, ya que las promesas le habían sido dadas, Dios lo había dicho, tendría todo el derecho, ahora que Saúl no estaba, de poder tomar el reino a la fuerza. Tenía un ejército valiente, un ejército de temer, un ejército que no era fácil que alguien le hiciera frente. Entonces él podría haber tomado este reino por la fuerza, pero es tanto el respeto, es tanto el amor que él tiene por Dios, y es tan fuerte esta relación que ha tenido con Dios a través del tiempo, porque si no fuera por esta relación, él no podría haber estado en pie hasta ese momento, porque han pasado muchos años desde que Saúl lo empezó a perseguir hasta salir de las tierras de Israel. Pero ¿qué es lo que hizo David? Y esto, hermano, es una gran enseñanza para nosotros, porque muchas veces pensamos, porque Dios ha dado promesas, tenemos el derecho de tomarlas cuando queramos. Dios dice, pero todo se sigue moviendo en su voluntad. Eso lo tenía muy claro David. Él lo que hizo fue consultar a Dios. Consultó a Dios si volvería a su tierra. Si volvería a su tierra. ¿A qué ciudad? Dios le dice que sí. Y él dice, ¿a qué ciudad o a qué lugar de la tierra yo he de volver? A mi tierra, porque era la tierra de David. Salir del lugar de los filisteos para volver, porque ya no estaba el perseguidor. Ya no estaba el que quería tomar su vida. Ya no estaba, ya había muerto.
ya no era peligro, aunque nunca se sintió desfavorecido frente al ejército de Saúl. Él estaba muy confiado que podría haberle hecho frente y haber ganado una victoria. Pero él se guardó de todo esto. Se guardó plenamente. Él consultó a Dios y Dios le dijo que sí, que volviera. Y le preguntó a qué ciudad. Le dijo claramente que tenía que ir a Hebrón. Toma a su familia, toma aquel grupo de hombres y mujeres, todo ese grupo que se había llegado a él, todo ese ejército que se había formado, y se encamina a Hebrón, no para tomar posesión del reino. Él lo único que deseaba era volver a su tierra. Él quería estar en el lugar que Dios le había dado a su pueblo, estar en aquella tierra prometida, y él va a Hebrón a colocarse en servicio de lo que ellos necesiten, sin ninguna aspiración. Aún Dios habiendo hablado, no buscaba nada, lo único que quería estar en su tierra y estar dispuesto a todo lo que requirieran, y así lo hizo. Mas sus hermanos, la tribu de Judá, lo hicieron rey. Ellos lo tomaron como su rey, lo coronaron como su rey, porque ellos son su familia. Y a David le tenían mucho aprecio, mucho cariño, por cuanto las historias que se habían forjado en él eran tremendas. Esas historias que hasta el día de hoy nos acompañan, esas historias de valor, como el Espíritu de Dios venía a él y grandes cosas hacía a través de su mano. Judá lo hace su rey. Pero aquí también ocurre algo tan grande, porque nosotros hemos leído que la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Dos caminos paralelos totalmente diferentes uno del otro. Totalmente diferentes. Uno iba en decadencia y otro iba en ascenso. ¿Y cómo podía ocurrir esto? ¿Cómo se puede dar esta situación? David en todo momento puso su confianza, su devoción y amor a Dios. Y eso también instruía a los que estaban con ellos a confiar en el Señor, a confiar y a amar al Señor y respetarle, guardar sus mandamientos. Eso es lo que él instruía a los suyos. Entonces constantemente todos aquellos que pertenecían a ese grupo iban siendo formados a través de la devoción y el amor que tenía David por su Dios. Pero aquí, en contraste de esto, era totalmente diferente lo que hacía Saúl. Saúl no llevaba al pueblo a buscar a Dios, no llevaba al pueblo a adorar a Dios, no llevaba al pueblo a confiar en Dios, no lo llevaba. Lo vemos en diferentes áreas a Saúl y no lo encontramos en ningún momento alentando a su pueblo a levantar los brazos en una confianza plena en Dios. Entonces eso es lo que aprendieron sus súbditos, los de Saúl. Aprendieron a no invocar a Dios, a no depender a Dios, a no confiar ni esperar en Él. Lo que hicieran, lo hicieron con su fuerza, hasta donde pudieran y lo que pudieran alcanzar. Cuando David fue coronado por sus hermanos, la tribu de Judá, ¿qué es lo que sucedió? El general que tenía a Saúl, primo de él, inmediatamente él corre, aún conociendo las promesas que Dios había dado a David. Corre, ¿para qué? Para continuar la línea de Saúl, continuar el linaje de Saúl a través de su hijo. Inmediatamente tomó al hijo de Saúl para que se posesionara como rey sobre las otras tribus. Eso es lo que hizo. ¿Por qué? Porque él creyó que tenía el poder para poder hacer esto. Este hombre, que era el general de Saúl, él fue un hombre en el cual vemos que habían confrontaciones constantemente, en lo que nos declara el verso, guerra civil entre hermanos, entre tribus, todo ese tiempo. Pero
Aun cuando este general, que era primo de Saúl, el general Abner, ¿qué es lo que hacía? Guiaba a su pueblo de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a sus capacidades. David lo hacía en el nombre de Dios. Y ellos se iban debilitando. Cuando habla de la casa de Saúl, está hablando del linaje de Saúl. Porque el reino después siguió, las otras tribus siguieron reinada por el hijo de Saúl, que fue colocado por el general Abner. Mire, cuando los hombres ponen su confianza en su fuerza, van en decadencia. Cuando los hombres ponen su confianza en Dios, van en ascenso, van creciendo, se van fortificando, van siendo mejores cada día. Y lo otro, van decayendo, se van hundiendo, van perdiendo toda fuerza, porque la fuerza del hombre un día termina, la fuerza de Dios jamás termina. El brazo de Jehová nunca se dobla, siempre se mantiene firme. Fíjate de Jehová, no te fíes del brazo del hombre, porque te vas a ir hundiendo. Eso es lo que le empezó a suceder a Israel, por cuanto no recibieron, porque este general corrió inmediatamente a colocar al hijo de Saúl como rey en las otras tribus. Pero dice claramente el texto, en estos años que David reinó en Judá, 7 años y medio, dice que ese reino fue, esa casa y ese reino fue cada día siendo fortificado. Cada día, mira la gran diferencia que hay entre uno y el otro. Los hombres pueden mirarse a sí mismos y sentirse muy capaces. He conocido mucho a través de los años. He visto hombres que han sido robustos en su conocimiento, en su capacidad, en cada una de sus áreas, pero a través del tiempo también los he visto muy abajo, y aquellos que ellos miraban en menos, los he visto muy arriba, muy bendecidos de parte del Señor. Aleluya. La diferencia la hace una casa fortificada o una casa debilitada, la hace la confianza en Dios. Una casa debilitada en la que no espera en Dios, en la que espera en sí mismo y cada día se va arruinando. Pero una casa fortificada en la que cada día confía en el Señor. Si David confió en el Señor en los momentos difíciles, en todos esos momentos angustiantes, de aflicción, de dolor, de amargura de espíritu, sintiéndose que tenía una deuda con Israel por cuanto no había podido cumplir aquello que era salvar a Israel de sus enemigos, pero ahora que está en el reino, ahora que es rey de la tribu de Judá, él siente una confianza mayor y plena. Si Dios lo hizo pasar esos momentos difíciles, ¿cómo no lo va a sostener ahora? Y ahí se ve en el verso, en este libro de Samuel, diciendo, una casa, la casa de Saúl, debilitada, y la casa de David, fortificada. Aleluya, santo sea el Señor. Por eso lo grande de esto, y que tú puedas asimilarlo en esta hora, porque David asimiló muy bien todas las promesas que Dios le dio, pero no por eso sintió el derecho de tomarlas cuando él pensó que era el momento propicio. No lo hizo, esperó la voluntad de Dios, le consultó a Dios y Dios le dio la venia para que avanzara, haciéndolo tal como Dios se lo ha dicho. Todas las cosas le van bien, todas las cosas se resuelven bien, todas las cosas se encaminan muy bien, pero cuando se hace conforme a la fuerza del hombre, el hombre toma decisiones, queriendo decir, total, esto es mío y yo puedo. ¿Qué dice el general que tenía Saúl? Él cree que está en su mano colocar o sacar rey. Está muy equivocado. No ha entendido que Dios es el que hace esto. Cuando este general tiene una diferencia con el rey, el hijo de Saúl, que él mismo colocó a reinar sobre la otra tribu, cuando tienen una diferencia, inmediatamente él quiere irse donde David
inmediatamente ir para allá y hacer un pacto para que todo Israel pueda unirse a David y que haya un solo reino, un reino unificado. Pero él piensa que él es el que puede hacer esto. Él cree que él lo puede hacer. Está muy equivocado. Porque cuando va donde David para que se haga este pacto, él es el que está hablando de traer las tribus y unir las tribus para que David reine sobre ellas, sobre ellos. Qué equivocado estaba ese hombre. Dios ya lo tenía resuelto. Había dicho que por mano de David daría victoria sobre sus enemigos. No necesita, Dios ocupa a todos los hombres para que su propósito se cumpla, nada más. Pero no estaba en la fuerza de ese general para que David sea rey de todo Israel. No estaba. ¿Por qué? Porque cuando David después va a ser nombrado como rey de todas las tribus, ya ese general había muerto, ya había salido del escenario de esta tierra, no tuvo parte en el reino unificado de David. Por eso no esperes a los hombres, no esperes lo que dice este, el otro. Si alguien te ofrece algo, te dice, yo lo voy a hacer porque en mí está la fuerza y en mí están las herramientas para que tú lo logres, confía en el Señor. Los hombres solamente Dios los ocupa para beneficiarte a ti, pero no confíes en ellos. Sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en el Señor, sigue aferrándote al Señor, mantén tu corazón ligado a Él y tu casa se irá fortificando cada día. Mantén tu confianza en el Señor y tu casa seguirá creciendo cada día. No en los hombres, no en ti, no en tu persona ni en tu capacidad. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esa casa se va a ir debilitando cada día, habiendo una gran diferencia entre un ejército y otro, porque el ejército que tenía el rey, el hijo de Saúl, ese rey, era mayor que el ejército que tenía David, pero siempre prevalecía el ejército de David. David podría haber derrocado a ese rey, pero no lo hizo. Tuvo respeto por él. Era el hijo de Saúl. Podría haber tomado el reino a la fuerza, todo el reino. No lo hizo. Esperó confiado y tranquilo. Dios se encargó de todas las cosas. Dios se encargó de todas las cosas. Santo es el Señor. Por eso a veces uno escucha a las personas que dicen, pero si Dios te ha dado las promesas, tómalas. Haz uso de ellas. Alcánzalas inmediatamente. Hazlo inmediatamente. ¿No podría haber sido también lo mismo que habría hecho David? Si las promesas se le habían dado, él las podría tomar, pero no. Consultó a Dios y esperó en el tiempo de Dios. Tal vez tú tienes derecho, claro, si Dios nos ha dado las promesas. Hay tantas promesas que Dios nos ha entregado en la Escritura. Promesas formidables, gloriosas, promesas eternas. Tantas promesas. Pero no por eso. Porque Dios lo ha dicho, nosotros vamos a reclamarle a Dios y lo vamos a perseguir a Él para que las cumpla. No. Todo tiene su tiempo. Pero no hay ninguna casa que no sea fortificada. No hay ninguna casa si no tiene a Dios. Si no tiene a Dios no puede ser fortificada. No puede mantenerse firme. Necesita a Dios. Por eso no hay ninguna casa fortificada que no tenga a Dios como su fuerza. Toda casa fortificada la tiene porque Dios es su fortaleza. Aleluya, santo es el Señor. Mira, David vivió este proceso durante años. Si tú lees en la vida de David, lees la historia de David, todos estos procesos que vivió fueron años. Años. Por eso él tenía la capacidad de entender a otro, porque todas estas cosas las había vivido. Saúl lo persiguió tanto tiempo. Pero si uno se preguntara, ¿estaba David fuera del propósito de Dios cuando era perseguido, cuando fue calumniado para ser sacado del reino y conseguir que los hombres de Saúl le mataran? ¿Estaba fuera del propósito de Dios?
Yo te quiero decir que de ninguna manera Dios trabajó en él así. Dios trabajó en él de esa manera. Y tal vez tú no te des cuenta, y Dios está trabajando de igual forma. Estás pasando procesos, pero aprende de ello. Toma consejo de ello. Adquiere sabiduría de ello. No estés esperando que cada proceso termine luego. Ay, quisiera que todas estas cosas terminaran. Ay, quisiera que todo esto pasara. Pero sería triste que todo proceso que tú pases no hayas adquirido sabiduría. No hayas sacado una enseñanza de esto, sería triste. Por eso los procesos, míralos de otra manera. No lo mires como algo negativo o algo malo. Si estás en la voluntad de Dios, vas a aprender de ello. Vas a crecer, vas a ser fortificado, vas a ser mejor, vas a tener experiencia, vas a poder asistir a otro, vas a ayudar a otro, vas a guiar a otro, vas a consolar a otro. Eso es lo que vas a hacer cuando empiezas a adquirir experiencia en los eventos complejos y difíciles. Por eso no permita que pase ninguno de esos eventos sin que tú no hayas aprendido algo. No te lo permitas, no te lo permitas. Aprende de cada uno de ellos, porque David aprendió de cada uno de esos eventos difíciles. Él aprendió. Ves, cuando tú lees o cuando lees aquellos salmos, encuentra las experiencias de él en esas dificultades, en esas situaciones, donde en cada evento reconoce a Dios, reconoce la sabiduría de Dios, reconoce que Dios siempre estuvo con él. ¿Por qué? Porque adquirió la experiencia. Santo es el Señor. Dios trabajará en ti, en cada uno de nosotros. Recuerde que nuestra casa debe cada día crecer en el Señor. Nuestra casa debe desarrollarse cada día en Él. Muchas personas les cuesta asimilar los eventos difíciles. Pero agradezco al Señor en cada circunstancia difícil que pasó mi vida, porque tuve una experiencia. Pude sacar consejo. Pude comprender la necesidad de otro. Pude entender el dolor y la aflicción que pasan muchos en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios me permite y me ha permitido pasar cada una de esas circunstancias como lo hizo con David. Pero no porque sea dueño, porque el Señor me ha hecho dueño de esas promesas, porque me las ha dado. Tengo el derecho de perseguir a Dios para que las haga ahora, en este momento las haga una realidad. No tengo ni un derecho. Lo que tengo que hacer es confiar que Dios va a resolver muy bien las cosas. Aleluya. El general buscó la dirección de Dios. Este general no debería haberla buscado, porque si hubiese buscado la dirección de Dios, sabía claramente cuál era la voluntad de Dios, que David era el que debía reinar sobre Israel después de Saúl, porque Dios lo dijo de esa manera, que había ya considerado otro rey, porque Saúl había sido desechado, ya lo tenía ya dispuesto. Si estas cosas eran conocidas, pero los hombres les gusta actuar conforme a lo que ellos piensan que tienen control sobre los otros. Nadie tiene control sobre tu vida, solamente Cristo. Y si Cristo tiene control de tu vida, dale la gloria a Él, dale la alabanza a Él, la honra a Él. No alabes a los hombres de este mundo. Ellos solamente son instrumentos que son ocupados para beneficiarte a ti. Nada más que eso. Santo es el Señor. Este general lo hizo de esa manera porque así fue guiado por Saúl, sin ni una búsqueda a Dios. ¿Qué es lo que haces tú? Tú estás guiando a los demás que busquen al Señor, que amen al Señor, que confíen en el Señor, o los demás están aprendiendo de ti.
cero confianza en el Señor, cero esperar en el Señor, y tal vez digas en tu mesa o en tu núcleo familiar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a resolver estas cosas? ¿Por qué? Porque está decayendo, se está debilitando tu casa. Por eso salen esos pensamientos y salen en voz de tu boca. Pero cuando estás fortaleciéndote en el Señor, cualquier situación que venga sobre ti, estás proclamando a los que te rodean: el Señor es con nosotros, el Señor nos ama, el Señor tiene control sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente, como lo tuvo también en el pasado. Hemos de confiar en Él, hemos de creer en Él, porque estamos bajo sus promesas y cada día se van cumpliendo en nosotros. Esa es una casa fortificada, esa es una casa que va creciendo en el Señor y no va teniendo una decadencia. No tienen que ver la fuerza, porque lo hubiésemos mirado humanamente. El reino que tenía el hijo de Saúl era mayoritariamente, era más grande que el ejército que tenía David. Pero ¿cuál era más poderoso? ¿Cuál era más poderoso? El que al ojo del hombre se ve más débil era más poderoso, porque Dios, el poderoso, estaba con ellos. Y aquel que era en fuerzas humanas más poderoso era débil, porque Dios no estaba con ellos. Mira tu lugar, ¿dónde estás? ¿Estás en el Señor para ser fuerte? ¿O estás pensando en ti? ¿Cómo vas a resolver las cosas? ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo? 6 meses han pasado desde que ya empezaron a colocar una cantidad de restricciones frente a esta pandemia. Tu casa se ha fortalecido, tu relación con Dios se ha fortalecido, tu relación en el hogar se ha fortalecido, tu relación con tus hijos se ha fortalecido, tu relación con el trabajo se ha fortalecido, has crecido en tu vida espiritual. Has confiado plenamente en el Señor para decir: gloria a Dios. Dios me ha asistido en todo momento, aunque las voces que me rodeaban decían que todo venía mal. Pero aquel que ha confiado en el Señor puede cantar victoria. Aquel que ha confiado en el Señor puede cantar victoria. De todas maneras, el mundo está pasando un proceso difícil. Nosotros somos alcanzados, sí, pero la medida con la que somos medidos es muy diferente con la medida que es medida el mundo. Muy diferente. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza en el Señor. Tu casa haya sido fortalecida en todas estas áreas. Y si no fue así, que has desfallecido en tu corazón, tienes la oportunidad de decirle al Señor: Señor, quiero sacar una lección de todo esto. Quiero realmente tener la experiencia de poder hablar de ti como tú asistes a tus hijos cuando confían en ti. Quiero tener la experiencia, le puedes decir al Señor. Si ves a alguno de tus hermanos feliz y contento por lo que Dios ha hecho, y tú, siendo de la familia, no tienes el mismo gozo, hay algo que está pasando, porque hay una casa que se está debilitando y Dios no quiere que pase eso. Dios quiere que tu casa no se debilite, sino que vaya siendo fortificada cada día. Fortificada cada día. Santo es el Señor. David enseñó a los suyos. David enseñó a los suyos a depender de Dios. Permite al Señor que tú hagas lo mismo. Y no pienses que vas a carecer de fe cuando le dices a los tuyos: el Señor hará, cuando no hay nada. Y miran a su alrededor y dicen: pero si no hay nada, y mi padre y mi madre dice que va a haber. Dilo con toda confianza. Aunque no haya nada, dile a tus hijos: el Señor nos va a proveer todas las cosas, porque estamos en sus promesas y somos su habitación. ¿Cómo no va a ser digna esta casa si el Señor la habita? ¿Cómo no va a ser digna? Por eso, amado hermano, en esta hora
Tú que te has fortalecido en todo este tiempo, no has estado en el lugar físico adorando a Dios, pero le estás adorando con creer y confiar en Él. Cada día le estás adorando en tu relación con Él. Cuando le dices a otro, alabado sea el Señor. Qué grande es su amor, qué grande es su bondad. Aleluya. David llevó al pueblo a confiar en Dios. Y esa casa no podía ser derribada. Saúl hizo todo lo contrario y esa casa fue arruinada. Esa casa fue destruida. Aleluya. Permítale al Señor que tú no te equivoques. No te equivoques. No coloques la mirada en los hombres. Coloca la mirada en el que puede. Y el que puede se llama Jesucristo. Nada más que Él. Aleluya. Tengo mi casa fortalecida. Tengo mi casa fortalecida. Tengo mi casa fortalecida. ¿Y tu casa? Puedes decir en esta hora, mi casa también está fortalecida. Puedes decirlo de lo más profundo de tu corazón. Puedes decir, tengo mi casa fortalecida también. Porque el Señor que ha ayudado y ha asistido a mi pastor, también me ha asistido a mí. Lo puedes decir, oh, gloria a Dios. Santo sea el Señor, qué gozo más grande que puedas contar maravillas todos los días. Tu casa totalmente fortalecida en el Señor. Aleluya. Una casa digna del Rey en medio de altos y bajos. Como David en medio de dificultades, ahí el Señor con él. En medio del dolor, el Señor con él. En medio de la aflicción, el Señor con él. En medio de la amargura, el Señor con él. De igual manera, altos y bajos, el Señor es con nosotros. El Señor es con nosotros en todo momento. Tu vida en esta hora, te lo digo de todo corazón, amado hermano, amada hermana, quiero decirte que cuando depositas en el cielo, es el mejor lugar que tú puedes depositar. Porque nadie puede quitarte aquello. Nadie puede robártelo. Eso que has depositado es tuyo. Y tienes que tener plena confianza en eso. Deposita cada día en una relación, en una confianza en el Señor. Para que tu casa, en medio de este mundo, que cada día está en caos, cada día ve que no tiene esperanza, no hayan en quién confiar, en quién colocar los designios de sus naciones, porque no confían en nadie. Y tú colocas tus bienes delante del Señor, tu vida delante del Señor, tu familia delante del Señor, la colocas a los pies del Señor, tu hogar, tu trabajo lo colocas a los pies del Señor. Y así eres una casa fortalecida. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Bendiga tu corazón. Y esta palabra bendita te llene en esta hora. Te llene de la fuerza que necesitas. Entre altos y bajos, Dios es con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoro con todo mi corazón y con toda mi alma. Soy una casa fortalecida en ti, como tus hijos, Señor. Casa fortalecida. Y aquellos, Señor, que han vivido estos procesos y han perdido la esperanza y la confianza porque han querido asirse de las promesas y no han esperado, Señor, en tu propósito. Muchos no han sacado lección. Permite, Señor, que en esta hora puedan revertir aquello y que te puedan decir, Señor, quiero aprender de todo esto. Quiero aprender de todo esto, porque el conocimiento sin una práctica, la verdad que no sirve de nada, es vano. Necesitamos tener la práctica de este conocimiento en ti, Señor. Gracias, Padre, bendice a tus hijos
cada día. Bendice la familia, los hogares. Bendice a estos niños, Señor, que se han estado educando a través, Señor, de la señal online. Se han estado educando a través de sus padres que los siguen guiando. Y las familias se han sostenido en ti. Gracias te doy, Señor. Tu bendición te pido que sea derramada en todos ellos. Y si hay alguien enfermo en su corazón, sánale y restáuralo en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria es para ti. Que Dios te bendiga. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, Fieles al llamado, todo por la causa